tenemos una noticia internacional. A ver. Ajá, vamos a ver la noticia internacional. Compartimos con ustedes. Vamos a verla. El presidente de Ecuador ha declarado estado de excepción por la crisis energética en el país. ¿Cuál es el objetivo? Garantizar la continuidad del servicio a escala nacional. Aseguró pues el presidente que tendrá incluso una duración de 60 días ese estado de excepción. Ahí está, lo que señala es que ante la grave conmoción interna y calamidad pública en todo el territorio nacional y debido a la crisis energética que enfrenta el país. Está en una situación bastante complicada también en Ecuador. El decreto también determina que el Ministerio de Economía asignará los recursos suficientes para atender el estado de excepción, pudiendo disponer de los fondos públicos necesarios para este efecto, excepto los correspondientes a salud y educación. Y vamos a ver cómo va. Señala que es con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio de energía. Es una vigencia de 60 días que va a tener este estado de excepción en Ecuador. Recordemos que ya con los operativos en las cárceles que hubo hace algunos meses en Ecuador, se declaró también el estado de excepción para combatir a las organizaciones criminales en este país. Sin embargo, no sabemos si ha funcionado, al parecer no, porque hay autoridades que siguen siendo atacadas y asesinadas, ¿no? Y eso es bastante preocupante tomando en cuenta que es un país bastante cercano, vecino del Perú. Y no debemos olvidar también que en el marco de esta decisión del gobierno ecuatoriano también están reforzando la seguridad, justamente en el contexto de inseguridad ciudadana que enfrenta el país y que es muy parecido al nuestro incluso también, aunque ya ha escalado a otros niveles, pero estamos, como tú dices, muy cerca. También el nivel de seguridad que se da en estas áreas, justamente donde se genera toda la infraestructura energética del país, para evitar sabotajes, ataques terroristas, cualquier tipo de actividad que colocara o pueda colocar en peligro justamente el servicio eléctrico del país vecino. Eso también responde, Katia, no olvidemos, a los problemas climáticos que enfrenta pues justamente el país con la sequía, que justamente disminuye en las hidroeléctricas, por ejemplo, el ritmo de la caída de agua y lo que genera o ralentiza obviamente el servicio eléctrico, y es justamente ello lo que se tiene que garantizar, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver en todo caso qué acciones adicionales toman. El cambio climático, por supuesto, afecta en diferentes áreas y en el servicio eléctrico también es parte de ello. Hoy lo está viviendo de esta manera bastante dura el país vecino del Ecuador. Y esperemos en todo caso que nosotros también no tengamos que enfrentar una situación tan riesgosa de emergencia para colocar una situación de excepción para un problema de estrés hídrico que finalmente afecta pues los servicios eléctricos. Y a propósito del tema energético y además de abastecimiento, hay algunos países también de Latinoamérica que se están quedando sin agua, que están teniendo el llamado estrés hídrico. El miércoles, tras la sesión del Consejo de Ministros, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego aseguró que esto en Lima no iba a pasar, que en Lima sí iba a haber abastecimiento de agua hacia los próximos años. ¿Qué te parece si recordamos un poco lo que dijo el ministro de Agricultura el miércoles, tras la sesión del Consejo de Ministros? Ciertamente, en los últimos días hay preocupación porque hay cierto déficit de agua. Los reservorios, algunos están al 40%, otros al 60%, otros al 70%. Lo primero que hay que decir es que Lima no tiene problema de abastecimiento ni va a tener problema de abastecimiento del agua. La reserva que hay en este momento es suficiente para la ciudad, ¿no? Donde hay cierto riesgo es en el norte, en la costa norte del país, porque se suele sembrar mucho arroz, inclusive más arroz de lo recomendado, y siempre tenemos estos problemas de que puede faltar agua. Pero como alguien conocedor del sector, y aquí está la prensa de testigo, les quiero decir algo que pasa todos los años. Los últimos días de abril siempre llueve. Y va a llover regular o un poco más, pero regular, y eso va a ser suficiente para compensar el déficit de agua que se está teniendo ahorita en los principales ríos, principalmente costa central y costa norte, ¿no? De modo que estemos tranquilos, hay que esperar que acabe abril. Recuerden que el año hidrológico
el periodo de lluvias en Perú es de enero hasta fines de abril, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta y mucha tranquilidad a nuestros productores y a las empresas de agua también. Gracias. Bueno, ahí está el ministro de Desarrollo Agrario y Riego precisando de que no tenemos ningún problema de estrés hídrico en la capital, en Lima, que es un desierto, por ahora, pero hay que decir que los especialistas, Katia, apuntan en que debemos pensar a largo plazo. No tenemos hoy el problema, pero dentro de 10, 15 años, 20 años, sí va a ser una situación bastante compleja enfrentar el estrés hídrico, considerando que Lima es un desierto. Y frente a esa situación, ya incluso exministros de vivienda apuntaban a que deberían crearse infraestructuras para hablar de una posible conversión del agua salada al agua dulce, para buscar los mecanismos de poder además garantizar el servicio de agua potable en tantas poblaciones que hoy en la capital no tienen acceso a ello mismo. Entonces, es un problema tras otro, que evidentemente el ministro dice que hoy no lo tenemos, pero que va a ser una realidad y es una proyección que lamentablemente vamos a tener que enfrentar en los próximos años. El pensamiento a largo plazo es lo que le falta a las gestiones, lamentablemente, de nuestros gobiernos.